Hola y bienvenido a este nuevo video, mis estimados pintores. Yo soy Brian Aguirre y en este nuevo tutorial vamos a ver cómo podemos realizar un arte realista y unas conchas marinas. Así que vamos a ver. Como primer paso para este tutorial vamos a tener que realizar un boceto para definir la posición y la estructura general que va a tener nuestro dibujo. Ahora, para dar aún más detalle a nuestro dibujo vamos a tener que utilizar el mismo lápiz y con él vamos a realizar el dibujo a más detalle. Ahora, si veo que tengo que hacer más correcciones, entonces con un lápiz borrador voy a limpiar las zonas que necesito. Y como el dibujo es un proceso donde solo nos sirve de referencia al momento de hacer el pintado general, entonces te sugiero que solamente dibujes las líneas que consideres importantes. Ahora pasemos al siguiente paso. Ahora ha llegado el momento de hacer el color de base. Para eso puedes utilizar acuarela o bien pintura acrílica diluida en agua. Para esto voy a empezar pintando con un pincel fino el dibujo. Utilizo los colores que más se repitan en la imagen, pero también puedes hacerlo por determinadas zonas. E incluso yo podría pintar en las zonas donde haya una sombra, para que al momento que hagamos la sombra a más detalle, se vea esas zonas un poco más oscuras. Una vez terminado esto, vamos a pasar al siguiente paso. Ahora sí, hemos llegado a esta nueva etapa. En esta etapa lo que nosotros vamos a hacer es dar color a la primera concha. Para las partes claras podemos usar un lápiz pastel blanco y para las zonas oscuras podemos usar colores normales de tonos grises intermedios y claros. Y para las partes más oscuras vamos a usar grises un poco más oscuros o incluso podemos intensificar con diferentes micropuntas de colores grises o así también como con los marcadores. Para las zonas que se acerquen más hacia la luz, en esas partes vamos a usar grises muy claros y con poca presión. Es mejor si lo haces en movimientos circulares, para que el degradado se vea aún más real. Y para las partes que sean más claras, voy a usar una pintura acrílica blanca. Y me fijo que en algunas zonas tiene algunos tonos amarillos. Entonces para eso voy a aplicar tonos amarillos, tonos mostaza e incluso por aplicar tonos naranjados muy claros. Con estos pasos voy a tratar de terminar la primera concha. Ahora, para realizar la segunda concha voy a empezar realizando la parte marrón. Para ello voy a empezar dando un color de base aún mayor con el marcador mostaza. Seguido de eso voy a dar pequeños toques de luz con el micropunta blanco, siempre con varios puntos para que mantenga la textura que queremos tener, que es un poco porosa. Y después de eso voy a aplicar más oscuridad a algunas zonas con tonos mostaza más oscuros, cafés o incluso puede usar grises y colores verdes. Esto puede ser aplicado con marcadores como yo lo hago o también puedes hacer varios puntos con los colores. Y con estos pasos voy a realizar el resto de la concha que tenga una textura como esta. Te aconsejo para las partes que tengan mucha luminosidad, dejes un espacio en blanco y luego vas a rellenar en esas zonas con una pintura acrílica blanca. Ahora añado más luminosidad a la zona que quede más clara con pintura acrílica blanca. Y luego de eso voy a añadir un poco más de color y textura con los diferentes colores y marcadores a esa zona. Yo te recomiendo de que primeramente pintes las cosas más relevantes que haya en esa zona. Por ejemplo, algunos huecos o algunas líneas que hay en esa zona. Y posteriormente a ello hagas las partes más diminutas
que no se notan tanto. Posterior a ello voy a realizar un poco más de intensidad a la sombra que tiene la concha. Y posterior a ello voy a realizar varias líneas con el color mostaza para que no pierda ese tono amarillento que tiene. Y para añadir más oscuridad voy a añadir con el marcador gris más oscuridad a esas líneas. E incluso a toda esa zona puedo añadir un poco más de oscuridad con un marcador gris semi claro. Cuando vea que me acerco más hacia la zona clara, voy a utilizar lápices de colores. Mientras más oscuro se vea la zona, voy a utilizar tonos grises más oscuros. Mientras más hacia lo claro, voy a utilizar tonos más claros e incluso puedo utilizar menos presión. Y si quiero demostrar más la textura porosa que contiene, puedo utilizar diferentes lápices de colores o micropuntas y con ellas hacer la textura porosa, que son varios puntos. Y para las zonas que tengan mucha intensidad puedo utilizar marcadores blancos o también pintura acrílica blanca. Y todos estos pasos generales me van a ayudar a terminar las zonas que restan. Ahora sí, vamos a empezar realizando el borde de la tercera concha. Para ello voy a utilizar diferentes marcadores y diferentes colores para hacer algunas manchas que contenga y algunos degradados. Yo a las manchas generalmente les pongo un pequeño degradado hecho con los lápices de colores que se parezca mucho al color de la mancha. Y en el caso de los brillos yo voy a colocar con pintura acrílica blanca para que destaquen aún más. A continuación, para la parte oscura de la concha voy a darle simplemente una pasada con pintura acrílica negra. Una vez terminado eso, vamos a continuar pero realizando ya el centro de la concha. Para eso veo que algunas partes son un poco naranjadas, entonces voy a utilizar diferentes marcadores y colores de tonos naranjados, amarillos y mostazas. Para lograr un buen degradado debo de usar los lápices de colores a poca presión y con movimientos circulares. Después de eso, si ya lo quiero intensificar un poco más, recién le aplico encima una capa de marcadores. Aplico esta misma técnica para realizar el resto del borde, pero en este caso vamos a utilizarlo con tonos grises. En una hoja aparte con un lápiz pastel negro voy a rayar en ella y con el difumino voy a extraer un poco de su pigmento y aplicarlo a la zona central de la concha para hacer ese degradado ligero. Luego de eso, para que tenga un tono un poco amarillento, voy a utilizar diferentes tonos de naranja o semi amarillo. Y ya sabes, si quieres intensificar una zona, puedes ponerlo después una capa con los marcadores. Voy a dar un poco más de oscuridad a la parte oscura de la concha con pintura acrílica negra. Luego, para realizar aún mayor luminosidad a nuestro dibujo, voy a utilizar pintura acrílica blanca y con él voy a hacer las zonas más claras y los brillos más destacados. Como siguiente paso realizamos las sombras. Para ello, con un lápiz pastel negro voy a rayar sobre las zonas que sean más oscuras en la sombra. Y luego todo esto lo voy a esparcir con un difumino para realizar ese efecto de degradado. Terminando eso, puedo intensificar algunas zonas con lápices de colores grises oscuros y negros.
Y para las partes que se acerquen más hacia la luz, puedo hacer con lápices grises de tonos claros, con movimientos circulares y poca presión. Y como último y corto paso, vamos a realizar los detalles, fijándonos en los detalles más destacados en la imagen, y podemos resaltar aún más brillo en las partes que necesiten. Y con esto tendríamos terminado nuestro arte. Y de esta forma concluye nuestro tutorial. Ahora ya sabes cómo puedes realizar un arte realista de unas conchas marinas. Si quieres ver más de este tipo de contenido, puedes seguirme en esta y mis otras redes sociales, que te dejo aquí debajo en la descripción de este video. Te agradezco por haber estado aquí y nos vemos en el próximo tutorial.